Quinta decena. ¿Cómo rezar el rosario? Rosa 41. Pureza del alma. El fervor de vuestra plegaria, y no precisamente la longitud de ella, es lo que agrada a Dios y le gana el corazón. Una sola Ave María bien hecha es más meritoria que 150 mal dichas. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave María. ¿Por qué entonces hay tan pocos que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? ¿Por qué no rezan como se debe? Veamos pues cómo debe rezar el rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Primero, quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en mal pecado mortal son obras muertas, que no logran agradar a Dios ni merecer la vida eterna. En este sentido, dice la Escritura, no corresponde a los pecadores alabar. Ni alabar, ni la salutación angélica, ni la misma oración de Jesucristo puede agradar a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esas personas que ingresan en mis cofradías, dice Jesucristo, que recitan todos los días el rosario o parte de él, pero sin contrición alguno de sus pecados, me honran con los labios, aunque su corazón está lejos de mí. Segundo, he dicho o estar, o al menos resuelto, a salir del pecado. Primero, porque Dios, si fuera necesario estar en gracia de Dios para orar en forma que le agrade, la consecuencia sería que quienes están en pecado mortal no deberían orar, no obstante, tener más necesidad de ello que los justos. Y por consiguiente, no debería aconsejarse a un pecador que rece el rosario o parte del mismo porque sería inútil, lo cual es un error condenado por la Iglesia. Segundo, porque si te inscribes en alguna cofradía de la Santísima Virgen, reza el rosario o parte de él u otra oración con voluntad de permanecer en el pecado o sin intención de salir de él, pasarías a ser del número de los falsos devotos de la Santísima Virgen y de los devotos presuntuosos impenitentes, que bajo el manto de María, el escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano van gritando: Santa y bondadosa Virgen, yo te saludo, oh María, y entre tanto crucifican y desgarran cruelmente a Jesucristo con sus pecados, y de las más santas cofradías de Nuestra Señora caen lastimosamente en las llamas del infierno. Aconsejamos el rosario a todo el mundo, a los justos, a fin de que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores para que salgan de sus pecados. Dios no permite que exhortemos a un pecador a convertir el manto protector de la Santísima Virgen en manto de condenación para ocultar sus crímenes y cambiar el rosario, que es remedio de todos los males, el veneno mortal y funesto. La corrupción de lo mejor es la peor. El sabio cardenal Hugo afirma: es necesario ser ángeles de pureza para acercarse a la Santísima Virgen y rezar la salutación angélica. La Virgen María mostró un día hermosos frutos de una bandeja llena de inmundicias a un impúdico que recitaba constantemente el rosario todos los días. Él se quedó horrorizado. La Virgen le explicó: tú me sirves así, me presentas bellísimas rosas en un vaso sucio y contaminado. Juzga tú mismo si me agradarán. Rosa 42. Recitación atenta. Para rezar bien el rosario no basta expresar nuestra súplica con la más hermosa de las oraciones del rosario, es preciso también hacerlo con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería una gran irreverencia, capaz de hacer infructuosa vuestro rosario y llenarlos de pecado. ¿Cómo pretendes que Dios nos escuche cuando no nos oímos nosotros mismos? Si mientras suplicamos a tan augusta majestad nos distraemos voluntariamente, corriendo tras una mariposa, esto equivale a alejar de ti la bendición del Señor y arriesgarte a recibir más bien la maldición lanzada por Él contra quienes realizan la obra de Dios con negligencia. Maldito el que ejecuta negligentemente la obra de Yahvé. Es verdad que no podrás rezar el rosario sin padecer algunas distracciones involuntarias. Te será aún difícil recitar un Ave María sin que la imaginación, siempre inquieta, te robe parte de la atención. Pero si te es posible rezar sin distracciones voluntarias para disimularlas y fijar la atención, debes utilizar toda clase de medios.
Para ello, colócate en presencia de Dios pensando en Él y en su Santísima Madre, que te están mirando, que tu ángel de la guarda está a tu derecha recogiendo tus Ave María, más bien dichas como tantas rosas para tejer con ella una corona a Jesús y a María, y que por el contrario el demonio se halla a tu izquierda y merodea a tu alrededor para devorar tus Ave María dichas sin atención, devoción ni modestia, anotarlas en su libro de muerte. Sobre todo, no omitas ofrecer cada decena en honor de los méritos. Represéntate en la imaginación del Señor y su Santísima Madre en el misterio que contemplas. Lee la vida del beato Hermán Premonstratense, que cuando rezaba el rosario con devoción, atención y meditación de los misterios, se le aparecía a la Santísima Virgen resplandeciente de luz, hermosura y majestad. Haciéndose enfriado más tarde su devoción, rezaba el rosario de carrera y sin atención. Apreciándosele la Virgen con el semblante arrugado, triste y repulsivo. Hermán se sorprendió por el semejante cambio. Ella le explicó entonces: me presento ante tus ojos como me hallo en tu alma. Pues ahora me tratarás como a una persona ruin y despreciable. ¿Qué fue de aquellos tiempos en que me saludabas con respeto y atención y meditabas mis misterios y grandezas? Rosa 43. Combatir enérgicamente las distracciones. Así como no hay oración más meritoria para el alma ni más gloriosa para Jesús y María que el rosario bien dicho, tampoco hay nada más difícil que rezarlo bien con perseverante atención. Esto principalmente a causa de las distracciones que surgen casi naturalmente de la continua repetición de la misma plegaria. Cuando rezas el oficio de la Virgen, los 7 salmos u otras oraciones distintas del rosario, el cambio o diversidad de términos frenen la imaginación y crean el espíritu. Así es más fácil rezarlos bien. Pero en el rosario, donde siempre encuentras los mismos Padre Nuestro y Ave María hilvanados, en la misma forma es fácil que te canses, te adormiles y lo abandones para irte en pos de oraciones más deleitosas y menos molestas. De suerte que necesitas más devoción para perseverar en el rezo del Santo Rosario que en cualquier otra plegaria, aunque sea el Salterio de David. La imaginación siempre inquieta y que no se queda tranquila. Un solo instante aumenta la dificultad, otra tanto hará malicia del demonio incansable en su labor de distraernos para impedirnos orar, que nos moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya. Durante la oración aumentan el hastío, la distracción, el decaimiento, y cuando hemos terminado de orar, entre 1000 trabajos y distracciones, nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos: no has hecho nada que valga la pena, tu rosario no vale nada, hubiera sido mejor en atender a tus negocios, pierdes el tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención. Media hora de meditación o en una buena lectura te aprovecharía mucho más. Mañana, cuando estés menos adormilado, podrás orar con mayor atención. Deja pues para mañana el resto de tu rosario. En esta forma, el diablo con su artimaña consigue que abandone el rosario en todo o en parte, lo cambies por otra oración o lo difieras. No le des crédito, querido cofrade del rosario, no pierdas el ánimo, pues aunque durante todo el rosario tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes, siempre que hayas preocupado desecharlas lo mejor posible, de pronto, como te das cuenta de ellas, tu rosario será mucho mejor porque es más meritorio y será más meritorio cuanto más difícil y cuanto más difícil, cuanto menos agradable te resulte naturalmente el verte acosado por infinidad de fastidiosos mosquitos y hormigas que corriendo por una y otra parte en tu imaginación, pero a pesar tuyo no permiten al espíritu saborear lo que dice ni descansar tranquilamente. Si es preciso que pases todo el rosario combatiendo contra las distracciones, lucha valerosamente contra las armas en la mano, es decir, sigue rezando, aunque sin gusto ni consuelo sensible. Será una lucha terrible, pero saludable al alma fiel. Pero si te rindes, las armas, es decir, si dejas el rosario, vales vencido y en lo sucesivo el demonio triunfador sobre tu fuerza de voluntad te dejará en paz, pero en el día del juicio te reprocharán tu pusilanimidad y infidelidad. El que es fiel en lo poco, también es en lo mucho. Quien es fiel en rechazar las pequeñas distracciones durante una breve plegaria, lo será igualmente en las grandes empresas. Nada más ciertas son las palabras del Santo Espíritu. Ánimo, servidor, bueno y fiel de Jesucristo, de la Santísima Virgen, que has tomado la resolución de rezar el rosario todos los días. Qué multitud de moscas
Llamo así a las distracciones que te importunarán mientras rezas. No logren jamás hacerte abandonar cobardemente la compañía de Jesús y de María en la que te hallas al rezar el rosario. Más adelante te presentaré los medios para disminuir las distracciones. Rosa 44. ¿Cómo rezar el rosario? Para recitar bien el rosario después de invocar al Espíritu Santo, ponte un momento en presencia de Dios y ofrece las decenas como te enseñé más adelante. Antes de pensar cada decena delante de un momento, más o menos largo según el tiempo que dispongas a considerar el misterio que vas a celebrar en dicha decena, pide por ese misterio y por intención de la Santísima Virgen una de las virtudes que más sobresalga en él o que más necesites. Pon atención en evitar los defectos más comunes que cometen quienes rezan el rosario. El primero es el no formular ninguna intención antes de comenzarlo, de modo que si le preguntas por qué rezan, no saben qué responder. Ten pues siempre ante la vista una gracia a pedir, una virtud que imitar o un pecado que evitar. El segundo defecto es que se cae ordinariamente en rezar el rosario es no tener otra intención que acabarlo pronto. Procede este defecto de considerar el rosario como algo oneroso y tremendamente pesado, hasta haberlo terminado, sobre todo si te has obligado a rezarlo en conciencia o te lo han impuesto como penitencia y como pesar tuyo. Da compasión ver cómo recita el rosario la mayoría de la gente, con precipitación, increíblemente, comiéndose las palabras. ¿No osarías cumplimentar así al último de los hombres? ¿Crees acaso que Jesús y María se sentirían con ello muy honrados? Después de esto, ¿por qué asombrarte de que las plegarias más santas de la religión cristiana quedan casi sin fruto alguno y que después de rezar 1000 y 10.000 rosarios no sea más santo? Detén, querido cofrade del rosario, tu natural precipitación al rezarlo. Haz alguna pausa en medio de los Padre Nuestro y del Ave María, como señalo aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A causa de la mala costumbre que tienes por rezar precipitadamente, te costará al principio hacer estas pausas, pero una decena recitada pausadamente será más meritoria que 1000 rosarios rezados a la carrera sin reflexionar ni hacer pausa. El beato Alano de Rupe y otros autores, entre ellos Belarmino, refieren que un buen sacerdote aconsejó a 3 hermanas penitentes suyas que rezan diaria y devotamente el rosario durante un año sin faltar a él un solo día para tejer un hermoso vestido a la Santísima Virgen. Era, les dijo, un secreto recibido del cielo. Haciéndolo así, las 3 hermanas al año siguiente, el día de la purificación, ya atardecido y habiendo ellas retirado, entró en su apartamento la Santísima Virgen. Venía acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, engalanada con un traje resplandeciente de luz, sobre el cual se leía escrito por todas partes la letra de oro: Ave María, gracia plena. La reina del cielo se acercó al lecho de la hermana mayor y le dijo: Te saludo, hija mía, tú me has saludado frecuentemente muy bien, vengo a darte las gracias por el hermoso vestido que me hiciste. Las 2 santas vírgenes que la acompañaban también le dieron las gracias. Después desaparecieron las 3. Una hora más tarde volvió la Santísima Virgen con sus 2 compañeras a la habitación, vestida con un traje verde, sin oro ni resplandor. Acercándose al lecho de la segunda hermana, le dio las gracias por el traje que le había confeccionado rezando el rosario. Como ella había visto a la Santísima Virgen aparecerse a su hermana mayor aún más resplandeciente, le preguntó el motivo de la diferencia. Tu hermana, respondió María, me tejió vestidos mejores rezándome el rosario mejor que tú. Aproximadamente una hora más tarde, apareciéndose por tercera vez a la Santísima Virgen, a la más joven de las hermanas venía vestida con un harapo sucio y roto y le dijo: Hija mía, así me has vestido, gracias. La joven, cubierta de confusión, exclamó: Ah, señora mía, perdón por haberte vestido tan mal, dame tiempo suficiente para hacerte un traje hermoso rezando mejor el rosario. Cuando desapareció la visión, contó, afligida la joven al confesor,
cuánto le había ocurrido. Este la animó a ella y a sus hermanas a rezar el rosario durante el año siguiente, con mayor perfección que nunca, haciéndolo así. Y al cabo del año, siempre el día de la purificación, al atardecer se le apareció la Santísima Virgen vestida de hermosísimo traje y acompañada de Santa Catalina y de Santa Inés, que llevaban coronas, y les dijo: «¿Estás segura, hijas mías, del reino de los cielos? Mañana estaréis en él con gran alegría». Lo cual respondieron ellas: «Preparado está nuestro corazón, amadísima señora, preparado está nuestro corazón». Y la visión desapareció. Aquella misma noche se sintieron enfermas, llamaron al confesor, recibieron los santos sacramentos de los enfermos y dieron las gracias al director por la santa práctica que les había enseñado. Después de las completas, la Santísima Virgen se les apareció una vez más acompañada de gran número de vírgenes. Hizo revestir con túnicas blancas a las 3 hermanas que murieron mientras los ángeles cantaban: «Venid, esposas de Cristo, recibid las coronas, os están preparadas desde la eternidad». Este relato te enseña diversas verdades. Primero, lo importante que es tener buenos directores que inspiren santas prácticas de piedad y especialmente el Santo Rosario. Segundo, lo importante es que rezar el Santo Rosario con atención y devoción. Tercero, lo benigna y misericordiosa que es la Santísima Virgen con los que se arrepienten de su pasado y proponen enmendarse. 4. Lo generosa que es ella en recompensar duramente la vida en la hora de la muerte y en la eternidad los pequeños servicios que le ofrecemos con fidelidad. Rosa 45. Hay que rezar el rosario con modestia. Permíteme añadir que hay que rezar el rosario con modestia, es decir, cuanto en posible, de rodillas, con las manos juntas y la camándula entre ellas. Sin embargo, en caso de enfermedad puedes rezarlo en el lecho. De viaje puedes rezarlo caminando. Si la enfermedad te impide arrodillarte, puedes rezarlo sentado o de pie. Puedes rezarlo también mientras trabajas. Si no te es posible dejar el trabajo por impedírtelo las obligaciones profesionales, dado que el trabajo manual no siempre obstaculiza la oración vocal. Ciertamente que nuestra alma, por ser limitada en la acción, estará menos atenta a las operaciones del espíritu, tales como la oración, cuando lo está al trabajo de las manos. Sin embargo, en caso de necesidad, una oración así tiene también su valor ante la Santísima Virgen, que recompensa más la buena voluntad que la acción exterior. Te aconsejo dividir el rosario en 3 partes, recitarlo en 3 momentos diferentes del día. Es preferible a esto rezarlo todo de una vez. Si no te alcanza el tiempo para recitar de seguido toda una tercera parte, recita una decena acá y otra allá, y así tendrás rezado tu rosario entero antes de irte a acostar, a pesar de tus obligaciones y negocios. Imita en esto la fidelidad de San Francisco de Sales, hallándose cierta noche muy cansado a causa de la visita que había tenido que hacer durante el día, y siendo ya casi las 12 de la noche, se acordó que le faltaba aún algunas decenas por rezar. Púsose inmediatamente de rodillas, las rezó antes de acostarse. No obstante, las recomendaciones de su capellán, que viéndolo tan fatigado, lo instaba para que aplazara hasta el día siguiente lo que le faltaba por rezar. Imita igualmente la fidelidad, la modestia, la devoción de aquel santo religioso que, según refieren las crónicas de San Francisco, y referido ya, acostumbraba a rezar un rosario con mucha devoción y modestia antes de comer. Rosa 46. Rezar el rosario en comunidad. Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio, es el salmodiarlo o rezarlo públicamente a 2 coros. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo lo alaban intensamente. Los justos de la tierra, reunidos en varias comunidades, le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió que cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Es la razón por la cual los primeros cristianos se reunieran tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones. Los emperadores que les prohibían reunirse preferían exponerse a la muerte antes que faltara a su asamblea, en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía.
La oración en común es la más saludable al alma. Primero porque de ordinario la mente está más atenta durante la oración pública que durante la privada. Segundo, porque cuando se reza en comunidad de oración, cada persona se convierte en la que toda la asamblea y todas juntas forman una sola oración. De suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil, el fervoroso endereza al tibio, el rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. ¿Cómo vender 1 kilo de cizaña? Basta mezclarlo con 4 o 5 de trigo bueno y todo se vende. Tercero, porque una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. ¡Qué ganancia, qué ventaja! Cuarto, Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del Santo Rosario que recitaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se recitaba a 2 coros. Son los términos del breve Ad Perpetuam Rei Memoriam del año 1626. Así que todas las veces que se reza el rosario en comunidad se ganan 100 días de indulgencia. Quinto, porque la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. La Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, se sirvió de esta forma de la oración de los tiempos de flagelos y calamidades públicas. El Papa Gregorio XIII declara en una bula que es preciso creer piadosamente las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades del Santo Rosario habían contribuido poderosamente a obtener de Dios la gran victoria de los cristianos sobre el ejército de los turcos en el Golfo de Lepanto, el primer domingo de octubre de 1571. Luis el Justo, de feliz memoria, mientras tenía sitiada la Roche, donde los herejes sublevados tenían sus fortalezas, escribía a la reina madre para pedir que se hicieran oraciones públicas por la posteridad de su ejército. La reina resolvió organizar el rezo público del rosario en la iglesia de los hermanos predicadores del barrio de San Oronato de París. El señor arzobispo cumplió solícitamente esta disposición y la piadosa práctica comenzó el 20 de mayo de 1628. Estuvieron presentes la reina madre y la reina regente, el duque de Orleans, los exemos y señores cardenales de Rochefoucauld, de Berulle, muchos obispos, toda la corte y la multitud incontable de la gente. El señor arzobispo leía en alta voz las meditaciones sobre los misterios del rosario, proseguida con la recitación del Padre Nuestro, Ave María, de cada decena. Los religiosos y demás asistentes respondían después del rosario, llevaron en procesión la estatua de la Santísima Virgen y cantaron sus letanías. La ceremonia se repitió todos los sábados con admirable fervor y la bendición evidente del cielo, ya que el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Rey y entró victoriosamente en la Roche el día de Todos los Santos del mismo año. Esto demuestra la eficacia de la oración pública. Por último, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues así se forma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfará fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a la de todas las demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes otra vez, formas un haz y no podrás romperlo. La unión hace la fuerza. Los soldados se unen en batallón para derrotar al enemigo. Los malvados se unen con frecuencia para sus orgías. Los mismos demonios se unen para perdernos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y la misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Amado cofrade del Rosario, vivas en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia, la parroquia, cualquier capilla, vete allá. Al menos todas las tardes y con permiso del rector de la iglesia y en la compañía de cuantos deseen, reza el rosario a 2 coros. Haz otro tanto en tu casa o en la de cualquier particular si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o a la capilla. Esta es una santa práctica que Dios en su misericordia ha establecido en los lugares donde he dado misiones para conservar y acrecentar el fruto de las mismas e impedir el pecado.
Antes de establecerse el rosario en tales pueblos y aldeas, solo se veían bailes, inmodestia, disoluciones, querellas y divisiones. Y solo se oían canciones deshonestas y palabras de doble sentido. Ahora se escuchan allí cánticos y la salmodia del Padre Nuestro, el Ave María, y solo se ven grupos de 20, 30, 100 y más personas que cantan, como religiosos, alabanzas del Señor a las horas determinadas. Hay también lugares en los cuales se reza diariamente el rosario en comunidad en 3 momentos diferentes del día. ¡Qué bendición del cielo! Pero como en todas partes hay réprobos, no te extrañes de encontrar en los lugares donde vives gentes perversas que desdeñarán venir al rosario, ridiculizarán y aún harán cuanto puedan, con sus malignas insinuaciones y ejemplos para impedir que continúes tan santo ejercicio, pero no ceda, no te extrañes de su proceder. Un día estos infelices se hallarán para siempre separados de Dios, excluidos del paraíso, así como ahora se apartan de la compañía de Jesucristo y de sus servidores. Rosa 47. Rezar el rosario todos los días. Apártate de los malvados del pueblo de Dios, asamblea de predestinados, para escapar de ellos y salvarte en medio de cuantos se condenan por su impiedad, ociosidad y falta de devoción. Decídete sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario con fe, humildad y perseverancia. En primer lugar, si piensas con seriedad en el mandato que nos dio Jesucristo de orar siempre y reflexionas en su ejemplo, en la urgente necesidad que tenemos de oración a causa de nuestras tinieblas, ignorancia y debilidad y la multitud de enemigos que nos persiguen, no te contentarás con rezar el rosario una vez al año, como lo rige la cofradía del rosario perpetuo, ni una vez por semana, como prescribe la del rosario ordinario, sino que le recitarás puntualmente todos los días, como lo pide la del rosario cotidiano, aunque no tenga otra obligación que la de salvarte. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Estas son palabras eternas de Jesucristo y es preciso creer y practicar si no quieres condenarte. Explícalas como quieras, pero no a la moda, para que no las vivas a la moda. Jesucristo nos ofreció la verdadera explicación de los ejemplos que nos dio. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Pasó la noche orando a Dios. Como si no le bastara el día, dedicaba también la noche a la oración. Repetía con frecuencia a sus apóstoles estas palabras: velad y orad. El hombre es débil, la tentación próxima y continua, y si oras siempre caerás en ella. Si no oras siempre, caerás en ella. Los apóstoles creyeron en el Señor, solo les daba un consejo, interpretaron erróneamente sus palabras y cayeron en la tentación y en el pecado a pesar de tener a Jesús de compañía. Estimado cofrade, no es necesario orar tanto ni rezar tantos rosarios si quieres vivir a la moda y condenarte a la moda, es decir, cayendo de tiempo en el pecado mortal para luego confesarte evitando los pecados groseros y escandalosos y salvando las apariencias. Una corta oración por la mañana, por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, una decena de Ave María a la carrera cuando te venga en gana, te bastarán para aparecer ante el mundo como buen cristiano. Si haces menos, te acercarás al libertinaje, y si haces más, te aproxima a la singularidad y a la santurronería. Pero es necesario que ores siempre, como enseñó Jesucristo. Si como cristiano auténtico quieres de verdad salvarte y caminar tras las huellas de los santos, evitando caer en todo pecado mortal, rompiendo todas las cadenas y apagando todos los dardos encendidos de Satanás, debes al menos rezar diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Repito, al menos, porque con el rosario cotidiano alcanzarás cuanto es necesario para evitar el pecado mortal, vencer todas las tentaciones en medio de los torrentes de las iniquidades del mundo que arrastran con frecuencia a quienes creen más seguro en medio de las espesas tinieblas que enceguecen a los más ilustrados en medio de los espíritus malignos, más habilidosos que nunca, y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hace con mayor astucia y éxito. Oh, qué maravilla de gracia del Santo Rosario poder escapar del mundo, del demonio, de la carne y salvarte para el cielo. Si no quieres aceptar lo que te digo, da crédito por lo menos a tu propia experiencia. Respóndeme, ¿eres acaso capaz de evitar ciertos pecados graves que tan solo tu ceguera te hace ver como insignificantes cuando te contentabas con esas cortas oraciones hechas como las haces el cristiano mediocre? Abre pues los ojos, ora y ora siempre si quieres vivir y morir como los santos sin pecado mortal, o por lo menos reza todos los días el rosario como hacían los cofrades del rosario cuando se estableció la cofradía. Más adelante encontrarás la prueba de cuanto te digo.
La Santísima Virgen, al dar el rosario a Santo Domingo, le ordenó rezarlo y hacerlo rezar todos los días. El Santo Rosario, por su parte, no recibía en la cofradía a nadie que no tuviera la firme resolución de rezarlo diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía el rosario ordinario, sino la recitación de un rosario semanal, ello obedece a que se ha disminuido el fervor y enfriado la caridad. ¿Qué más se puede pedir a quienes rezan como a pesar suyo? Al principio no fue así. Es preciso además tener en cuenta 3 advertencias. La primera, que si desea inscribirte en la cofradía del rosario cotidiano y participar de la oración y mérito de quienes ya están en ella, no basta con que te inscriba en la cofradía del rosario ordinario, ni que tomes simplemente la resolución de rezar todos los días. Tienes que dar tu nombre a quienes han sido autorizados para inscribirte en ella. Será conveniente que te confieses y comulgues con esta intención. La razón de esta advertencia es que el rosario ordinario no incluye el cotidiano, aunque este sí el ordinario. La segunda, que absolutamente hablando, no hay pecado ni siquiera venial si omites el rezo del rosario cotidiano semanal o anual. La tercera, que cuando la enfermedad, obediencia legítima, necesidad u olvido involuntario te impiden rezar el rosario, no pierdes el mérito ni la participación de los rosarios de los demás cofrades, y por lo tanto no es necesario en absoluto que al día siguiente reces 2 rosarios para suplir las faltas, que sin culpa tuya, según suponemos, pero si la enfermedad te permite rezar una parte del rosario, debes rezarla. Dichosos tus servidores que están siempre ante ti, dichosos los que te viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos, Señor Jesús, los cofrades del rosario cotidiano que permanecen todos los días en torno a ti y a tu casita de Nazaret al pie de la cruz en el Calvario, y tu trono de los cielos dedicados a meditar y contemplar los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Qué felices en la tierra a causa de las gracias especiales que les comunica, y qué dichosos en el cielo donde te alabarán de manera especialísima los que por los siglos de los siglos. En segundo lugar, hay que recitar el rosario con fe, conforme a las palabras de Jesucristo. Todo cuanto pidieras, creed que lo recibiréis. Creed que recibirás a Dios cuando se lo pida, y Él te escuchará y te responderá. Haga contigo según lo que has creído. Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, recitando el rosario, y le será concedida. En tercer lugar, hay que orar con humildad, como el publicano que estaba de rodillas en la tierra y no con una rodilla al aire o sobre un banco como hacen los orgullosos. Se quedó a la entrada sin atravesarse al llegar hasta el fondo del santuario como el fariseo que tenía los ojos clavados en el suelo sin atreverse a levantarlos al cielo, sin levantar la cabeza ni mirando acá ni allá como el fariseo golpeándose el pecho, confesándose pecador e implorando perdón. Ten piedad de mí que soy un pecador. Y no como el fariseo en que su oración se vanagloriaba en sus buenas obras y despreciaba la de los demás. Evita la orgullosa oración del fariseo que volvió a su casa más endurecido y maldito. Imita más bien la humildad del publicano en su oración del que tuvo el perdón de los pecados. Evita cuidadosamente correr en busca de extraordinario y pedir, o siquiera desear, conocimientos excepcionales, visiones, revelaciones, gracias extraordinarias, que Dios comunica a veces a algunos santos durante la recitación del rosario. La fe solo es suficiente. Ahora que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de la devoción se hayan suficientemente establecidas, no omitas nunca la menor parte del rosario. En las sequedades de desaliento y decaimientos interiores sería señal de orgullo e infidelidad. Como valiente campeón de Jesús y María, recita el Padre Nuestro y a María en medio de la aridez, aunque sin ver, sentir ni gustar, esforzándote cuanto puedas para contemplar los misterios. No suspires por los caramelos, golosinas de los niños para comer tu pan de cada día. Para imitar las perfecciones a Jesús agonizante, prolonga la recitación del rosario precisamente cuando más te cueste rezarlo. Lleno de angustia oraba con más insistencia. Así podrá aplicarse a tu caso lo que se ha dicho Jesucristo, quien cuando estaba en la agonía oraba más largamente. En cuarto lugar, ora con total confianza, con una confianza fundada en la bondad y generosidad infinitas de Dios, en las promesas de Jesucristo. Dios es fuente de agua viva que corre incesantemente en el corazón de los que oran. Jesús es como el pecho del Padre eterno, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, el mayor deseo del Padre respecto de nosotros es comunicarnos las aguas saludables de su gracia y de su misericordia, y nos grita: oh vosotros los sedientos, venid a las aguas en la oración,
y si no oras se queja de que lo abandonas. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Pedir gracias a Jesucristo es causarle placer, un placer mayor que el que procura las madres naturales dar a sus hijos el néctar de sus pechos. La oración es el canal de la gracia de Dios, y a modo de pecho maternal de Jesucristo, si no acudes a Él con plegaria, como deben hacerlo todos los hijos de Dios, Jesucristo se queja amorosamente: hasta ahora no habéis perdido nada. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Más aún, para animarnos a pedirlo con mayor confianza, llegar a empeñar su palabra, que el Eterno Padre nos concederá cuanto le pidamos en su nombre. Rosa 48. Persevera en la devoción del rosario. A la confianza debes unir, en quinto lugar, la perseverancia en la oración. Solo quien persevera en pedir, buscar y llamar, lo recibirá, encontrará y entrará. No basta pedir a Dios una gracia durante un mes, un año, 10 o 20. No debes cansarte, sino pedir hasta la muerte y estar resuelto a obtener lo que se pide al Señor para la salvación o a morir. Más aún es preciso unir a la muerte a la perseverancia en la oración y a la confianza en Dios, y repetir con Job: aunque Él me matara, no me dolería, seguiré esperando en Él y de Él cuanto le pido. La generosidad de los ricos y grandes de este mundo se muestran en que se anticipan a favorecer a los necesitados, aún sin esperar que les pidan ayuda. Dios, por el contrario, manifiesta su magnificencia en hacer, pedir y buscar por largo tiempo las gracias que nos quiere conceder. Más aún, cuanto más precisa es la gracia que desea otorgar, más se demora en concederla. Primero, a fin de poder aumentarla. Segundo, a fin de que quien la recibe la aprecie más. Tercero, a fin de que quien la reciba ponga cuidado en no perderla, pues no se estima mucho lo que en un momento y con poco esfuerzo se ha conseguido. Persevera, pues, querido cofrade del Rosario, en pedir a Dios mediante el Santo Rosario todas las gracias espirituales y corporales que necesites, especialmente la divina sabiduría, que es un tesoro infinito. Tarde o temprano la obtendrás infaliblemente, o tal que no abandones el rosario ni te desanimes a medio camino. Te queda todavía mucho camino. Si aún te queda mucho por andar, muchas adversidades por atravesar, muchas dificultades por superar, muchos enemigos por vencer, antes de reunir suficientes tesoros para la eternidad, te faltan muchos Padre Nuestro y Ave María para alcanzar el paraíso y ganar la hermosísima corona que espera a todo fiel cofrade del rosario. No sea que otro se lleve tu corona. Pon mucho cuidado en que otro más fiel que tú en rezar bien y diariamente el rosario no te arrebate la corona. Esa que constituye tu premio, Dios te la había preparado y la tenías ganada por los rosarios, bien dicho, pero por haberte detenido en el hermoso camino por el que avanzabas tan deprisa, habías empezado bien la carrera. Otro pasó delante. Si otro más diligente y fiel adquirió y ganó con sus rosarios y buenas obras lo que necesitaba para comprar esa corona, ¿quién pues te cortó el camino hacia la conquista de tu corona? Los enemigos del Santo Rosario, que son muchos. Creedme, solo alcanzarás esa corona los valerosos que arrebatan por la fuerza tales coronas. No son para los fusilánimes que temen las burlas y amenazas del mundo, ni para los perezosos y holgazanes que rezan el rosario con negligencia, la carrera, por cumplir o a intervalos, y según su capricho, ni para los cofrades que se descorazonan, rinden las armas tan pronto ven a todo el infierno desencadenado contra su rosario. Si quieres, amado cofrade del rosario, matricularte en el servicio de Jesús y María rezando el rosario todos los días, prepárate para la tentación, hijo mío. Si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. No te hagas ilusiones. Los herejes, los libertinos, la gente es bien, según el mundo, los semidevotos, los falsos profetas, en sintonía con la naturaleza corrompida y todos los poderes infernales, te harán la guerra sin cuartel para obligarte a abandonar esa práctica. Para prevenirte contra los ataques, no digo de herejes, libertinos, declarados, sino de las llamadas personas de bien, según el mundo, y aun las personas piadosas que no gustan de esta práctica. Voy a describirte con sencillez algo de lo que piensan y dicen todos los días. ¿Qué querrá decir este charlatán? Vamos a persignarnos al justo que nos molesta y se pone a nuestra forma de actuar. ¿Qué querrá decir este rezandero? ¿Qué estará rumiando toda hora? Tamaña holgazanería. No hace sino ensartar rosarios. Mucho mejor haría si trabajara y no perdiera semejante santurronería.
Claro que sí, basta rezar el rosario y las alondras caerán asadas del cielo. El rosario nos va a servir de comida. Dios ha dicho, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A qué complicarse la vida con tantas oraciones? La oración corta penetra los cielos. Un Padre Nuestro y una María bien dichos son más que suficientes. Dios no nos ha impuesto el rosario. Qué cosa buena y hasta óptima cuando se tiene tiempo, pero no rezarlo, no carecemos de la oportunidad de salvarnos. ¿Cuántos santos no lo rezaron? Hay gente que juzgan todo el mundo según su propia medida, indiscretos llevan todo al extremo, escrupulosos encuentran pecado donde no lo hay y dicen quienes no rezan el rosario se condenarán. ¿Rezar el rosario? Eso es bueno para mujercillas ignorantes que no saben leer. ¿Rezar el rosario no sería mejor rezar el oficio de Vuestra Señora o los 7 salmos? ¿Hay acaso algo más hermoso que estos salmos dictados por el mismo Espíritu Santo? ¿Con qué te propones rezar el rosario todos los días? Va, humo de paja que poco dura. ¿No sería mejor emprender menos cosas y ser más fieles a ella? Vamos, amigos, créeme, reza bien tus oraciones de mañana y de la noche y trabaja por Dios durante el día. ¿Qué más te pide Dios? Si no tuvieras que ganarte la vida, bien pudieras dedicarte a rezar el rosario, pero reza entonces los domingos y los días de fiesta en que dispones de tiempo, pero no en los días de trabajo. Hay que trabajar. ¿Cómo? ¿Llevar un rosario tan grande como el de mujeres? Yo lo he visto de una sola decena que valen tanto como lo de los 15. ¿Qué? ¿Llevar el rosario en la cintura? ¡Qué tontería! Te aconsejo ponértelo al cuello como lo hacen los españoles. Eso sí que son grandes rezanderos de rosario. Llevan uno grande en la mano, pero en la otra un puñal para atacar por traición. Deja esas devociones exteriores, que la verdadera devoción está en el corazón, etc. Muchas personas de talento y grandes doctores, gente orgullosa y pagada de sí misma, casi nunca te aconsejarían el rosario. Te invitarían más bien a recitar los 7 salmos penitenciales u otras oraciones, pero el rosario no. Si un buen confesor te impone un rosario como penitencia durante 15 días o un mes, basta que te confieses con alguno de estos señores para que te cambie la penitencia en otras oraciones, ayunos, misas o limosnas. Y aún si llegaras a consultar a ciertas personas de oración, de esas que hay en el mundo, dado que no conocen por experiencia personal las excelencias del rosario, no solo lo aconsejarían a nadie, sino que alejarán de él a los demás invitándolo para que se dediquen a la contemplación, como si el rosario y la contemplación fueran incompatibles, como si tantos santos que han sido devotos del rosario no hubieran llegado a la más sublime contemplación. Por otra parte, tus amigos domésticos te atacarán con mayor crueldad, cuanto más unido estés con ellos. Estos enemigos son las potencias del alma y los sentidos del cuerpo, las distracciones de la mente, el cansancio, la voluntad, la aridez del corazón, los abatimientos de las enfermedades corporales, todos juntos de común acuerdo con los espíritus malignos que se confabulan con ellos, te gritarán, deja tu rosario, no hay obligación de rezarlo bajo pena de pecado, conténtate al menos con rezar solo una parte. Tus aflicciones son señales de que Dios no quiere que lo reces. Ya lo rezarás mañana cuando te sientas mejor. Por último, querido hermano, el rosario cotidiano tiene tanto enemigo que me parece que uno de los favores más señalados de Dios, el poder perseverar en la práctica de esta devoción hasta la muerte. Persevera tú y alcanzarás la corona admirable preparada en el cielo. Tu fidelidad, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona. Rosa 49. Explicación de las indulgencias. A fin de que el rosario gane las indulgencias concedidas a los cofrades, conviene hacer algunas observaciones acerca de ella. Indulgencia en general es la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados actuales, ya perdonados. Esta remisión es posible gracias a la aplicación de las satisfacciones superabundantes de Jesucristo, la Santísima Virgen y la de los santos contenidos en el llamado tesoro de la Iglesia. Indulgencia plenaria es la remisión de todas las penas debidas por el pecado. La parcial, por ejemplo, de tantos días o años, es la remisión de tanta pena temporal cuanta me hubiera podido expiar durante igual número de días o de años, haciendo proporcionalmente las penitencias fijadas por los antiguos cánones de la Iglesia. Ahora bien, tales cánones ordenaban para un solo pecado mortal 7 y algunas veces hasta 10 o 15 años de penitencia, de suerte
que quienes había cometido 20 pecados mortales hubiera debido hacer por lo menos 7 veces 20 años de penitencia y así sucesivamente. Para los cofrades del Rosario ganen las indulgencias es preciso que primero estén verdaderamente arrepentidos y confesados y hayan comulgado como prescriben las bulas sobre las indulgencias. Segundo, que no conserven el menor afecto a ningún pecado venial, porque si subsiste el afecto al pecado, subsiste también la culpa, y él, subsistiendo en ella, nos perdona la pena. Tercero, que reciten las oraciones y cumplan las buenas obras señaladas por las bulas. Cuando, según la intención de los papas, se puede ganar indulgencia parcial, por ejemplo, de 100 años, sin ganar la plenaria, no siempre es necesario para ganar la parcial haber confesado y comulgado. Es lo que sucede con la indulgencia otorgada al rezo del Santo Rosario, a las procesiones, a los rosarios benditos, etc. No desprecie estas indulgencias. Flamín y gran número de autores refieren a que una distinguida doncella de nombre Alejandra, convertida milagrosamente e inscripta en la cofradía del Rosario por Santo Domingo, se apareció al santo después de muerta para comunicarle que estaba condenada a 700 años del purgatorio a causa de los pecados que había cometido o hecho cometer a otros con sus vanidades mundanas. Rógale que para aliviara e hiciera aliviar con las oraciones de los cofrades del Rosario. Hízolo el santo, y 15 días después Alejandra se le apareció de nuevo, más resplandeciente que un sol. En tan corto tiempo había sido liberada de las penas gracias a las oraciones de los cofrades del Rosario, hechas en favor suyo. Hizo también saber al Santo Domingo que venía de parte de las almas del purgatorio a exhortarlo a continuar predicando el Rosario y a hacer que los parientes de ella la hicieran partícipes de su Rosario, por lo cual ellas los recompensarían abundantemente cuando llegaran a la gloria. A fin de facilitarte el ejercicio del Santo Rosario, quiero ahora ofrecerte varios métodos para rezarlo con la meditación de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de Jesús y María. Adopta el que más te agrade. Tú mismo puedes componer otros, como han hecho muchas personas santas.